Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Energy, por esta invitación. Soy Patricia Tato de Ata Renewables. Muy contenta de estar aquí con toda la audiencia. Saludos a todos los colegas que nos ven el día de hoy en todo el mundo. Pues estamos aquí para dar paso a un panel muy interesante en el que pues 4 personas muy representativas de México nos van a comentar acerca pues de las recientes actualizaciones que tenemos en el marco legal mexicano en cuanto al tema eléctrico, ¿no? La optimización del marco legal y cuáles son las perspectivas y se podría decir futuro del desarrollo de los proyectos en México, ¿no? Está con nosotros Casiopea Ramírez. Buenos días, Casio, consejera de Asolmex. Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético. Julio Valle, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Y Efraín Castellanos, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para Durango. Este panel va a ser una conversación fluida, dado que actualmente vemos que hay más de 220 juicios de amparo en contra de actos cometidos por la Secretaría de Energía o algunas de las dependencias del sector. Vemos también que hay 4 controversias constitucionales en proceso impulsadas por gobiernos de 3 estados como Tamaulipas, Colima y Jalisco. También vemos que hay un recurso de constitucionalidad también interpuesto por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Todas estas resoluciones combaten unos acuerdos que fueron recientemente publicados y que representan un riesgo al medio ambiente y a la salud, toda vez que fomentan la producción y el uso de energías convencionales que emplean combustibles fósiles y a la par, pues limitan la generación de electricidad con energías renovables como el viento y la luz solar. Dado esto, pues quisiera entrar en materia, si nos lo permite Julio, empezar la discusión con una pregunta, ¿no? En este caso, ¿qué tan importante es mantener las reglas del juego en la regulación del sector energético para mantener y promover las inversiones en el sector renovable, Julio? ¿Cuáles serían para ti las implicaciones jurídicas a grandes rasgos para entrar en materia? Muchas gracias. Gracias a todos y un gusto compartir con ustedes en este panel y con la gente que nos está escuchando y viendo. Pues hay 2 temas particulares que son sensibles para cualquier inversión de largo plazo, particularmente activos de renovables, pero en general cualquier infraestructura de retorno a largo plazo, y es tener un marco estable y certidumbre sobre qué y cómo estás invirtiendo tu dinero, ¿no? Y el alterar la certidumbre jurídica es una grave falta, ¿no? Pero complementada con otros detalles que estamos viendo recientemente, ¿no? Como tocar o trastocar el tema de la retroactividad en términos de la aplicación de las normas, se vuelve una combinación un poco fatal, ¿no? Porque al final, como bien lo mencioné al inicio, estos son activos de largo plazo, ¿no? Hay empresas, inversionistas que le dedican muchos años en desarrollar, en tramitar todos los permisos a los 3 niveles de gobierno para que el proyecto se lleve a cabo exitosamente, ¿no? Con base en un marco legal que está preestablecido. Y si hay cambios sobre la marcha, ¿no? Generan un ambiente bastante indeseable para cualquiera, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando que en general estos proyectos van a estar pues, más de 20 años operando, ¿no? Entonces, si tú a la mitad del partido le cambias las reglas a uno de los equipos de fútbol para, no sé, para cambiar las reglas del juego o para favorecer al rival, el ambiente se vuelve muy complicado, ¿no? Muy probablemente vas a perder el partido y las condiciones serán que no repetirás en ese torneo nunca más, ¿no? Entonces, hay una cuestión en términos del clima de inversión que si uno la afecta o la altera por estas vías, lo que va a pasar es que te vas a quitar la oportunidad que tienes de contar con inversionistas como los que hay en México, que han apostado seriamente y a muy largo plazo por el desarrollo del país, y probablemente vas a empezar a ver más inversionistas del grado de especuladores, en donde las condiciones de capital y de financiamiento probablemente no sean las más óptimas para desarrollar proyectos.
No quiere decir que no vayan a haber proyectos, ¿no? La realidad es que las tecnologías renovables han avanzado muchísimo en los últimos 10 años, ¿no? Y las condiciones que estamos viendo a nivel mundial las vuelven insuperables, ¿no? No hay hoy competidores contra estas dos opciones, tanto eólica como solar. Y la realidad es que si estas condiciones de incertidumbre prevalecen, pues los fundamentales de las renovables seguirán mejorando, ¿no? Pero bueno, creo que el tratar de alterar la manera en la que se desarrollan este tipo de proyectos, tiene, como comenté, varios puntos negativos, ¿no? En términos de cómo se van a ver estos proyectos, ¿no? Sus inversionistas, sus accionistas, los bancos que están involucrados, los tomadores de la energía que evidentemente también se podrían ver afectados, pero también la percepción del país sobre cómo atiende estos temas y cómo respeta las inversiones de largo plazo. Hay también pues diferentes percepciones, ¿no? También vemos que algunos estados de la República han optado por favorecer también esta implantación de energías renovables y que pues también hay una perspectiva diferente. En el caso de Efraín, ¿nos podrías comentar cuál es la perspectiva a nivel estatal sobre el marco regulatorio y jurídico? Y si crees que habría una oportunidad de mejora, ¿no? En este caso, cómo trabajar en equipo, cómo podemos accesar a esas ventanas. ¿Cómo lo ven ustedes desde su estado? Bueno, como bien lo mencionaba Julio, toda esta incertidumbre viene a pegar directamente en los estados donde se desarrollan los proyectos, porque pues en el caso de Durango, que es como el de varios estados, o por no decir la gran mayoría de los estados, pues apuestan a que las inversiones se desarrollen en su territorio, ¿no? Como un plan de inversión extranjera o inversión nacional. Y pues vemos este tema bastante complicado y que nosotros por la parte de los gobiernos estatales pues hemos estado también tocando la puerta y sensibilizando a las autoridades de los efectos que tiene también el ir frenando estos proyectos o pararlos, ¿no? Para seguir causando esta incertidumbre. Hemos trabajado muy de la mano con las comunidades porque también los principales afectados directos son las comunidades donde se desarrollan estos proyectos y si bien el gobierno ha platicado o ha dado un discurso sobre el tema de las comunidades en general, la protección a las comunidades, el desarrollar o llevar el desarrollo de las comunidades, francamente este tipo de acciones lo que ocasionan en esas comunidades es también esta zozobra ante lo que va a ocurrir con los proyectos, ¿no? Nos han tocado algunas experiencias donde a raíz de todos estos documentos y acuerdos que se han publicado, los propios ejidatarios o las comunidades donde se van a instalar los proyectos son los primeros en los que nos consultan. ¿Por qué están haciendo esto? Este proyecto va a traer bienestar y va a traer un impacto en la zona. ¿Por qué no lo van a construir? Entonces, pues aquí, pues nosotros no tomamos esa decisión. Y siento que ahí también el marco regulatorio, a lo mejor desde su formulación, debe también de solicitar la opinión de los estados, ¿no? En toda esta... cada estado tiene sus potencialidades, sus capacidades de infraestructura y siento que en su momento no fueron tomados en cuenta y que se deben de tomar en cuenta para el desarrollo de esta planeación energética y que no sea un tema centralizado, sino que se vea aquí realmente las necesidades en cada uno de los estados de la carencia de energía o toda esta situación, mitigación de pobreza energética, brindar opciones a los usuarios finales para que puedan acceder al mercado a precios competitivos y sentimos que esto pues no se está logrando. Por otra parte, bueno, los estados hemos estado trabajando en conjunto para pues diseñar estrategias que puedan abrir estas ventanas con las autoridades y que vaya cambiando un poquito el criterio de
del freno de los proyectos. Igual, pues es una política de Estado, pero pues también tenemos que sensibilizarlos del impacto que tiene este freno de inversiones y los efectos que traen en la cadena nacional, en el desarrollo de proveeduría y pues en la detonación de las economías locales. Y en este caso, Efraín, ¿ustedes tienen ese contacto con la federación, esa comunicación fluida para poder llegar a alcanzar estas metas, al menos en el tema de las comunidades que lo mencionas, ¿no? Pues no ha sido un contacto directo al inicio de la administración. Todavía hace un año la comunicación era fluida. Todavía antes del tema de la pandemia teníamos una comunicación, si bien, bueno, no eran las respuestas que esperábamos. Llegamos a hacer algunas reuniones con Secretaría de Energía, por ejemplo, en donde agrupamos a varios de los desarrolladores de los proyectos aquí en el estado. Se escucharon, fueron muy atentos y muy amables en escuchar las peticiones que se tenían en conjunto. Pero aún así, bueno, desafortunadamente nos alcanzó la pandemia y se fue relegando este tema con esta justificación que, pues bien o mal, vino a ralentizar más la comunicación que se tenía. Actualmente, pues seguimos tratando de seguir fortaleciendo esta vinculación para tener alguna respuesta y que haya un punto de diálogo para trabajar con las autoridades. Muchas gracias. Regresamos contigo en un momento. Quisiera hablar un poco de este amparo que ganó Greenpeace en contra del acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad y confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, emitido por la CENACE, y la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional de la Secretaría de Energía. Esto sin duda ha sido un gran triunfo para todos los mexicanos. Israel, ¿nos podrías hablar un poco de qué impacto tiene que Greenpeace obtenga este amparo en contra de estos acuerdos y cuáles serían, pues, en las consecuencias inmediatas en los proyectos y en el desarrollo de los proyectos futuros? Y cómo no, y muchas gracias pues, también por la invitación y por compartir el panel el día de hoy. Pues yo creo que es bien importante lo que logró Greenpeace. De hecho, si mal no recuerdo, la primera suspensión le fue otorgada a Greenpeace junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Por ahí estuvieron trabajando en conjunto y fueron los primeros que lograron suspensiones, posteriormente ya todas las empresas, y se han otorgado suspensiones ya definitivas, incluso las primeras fueron provisionales y ya después definitivas. Pues mira, yo creo que esto definitivamente suspende por lo menos en algunos casos los juicios hasta en tanto haya sentencias y en el caso de las sentencias ya emitidas, pues bueno, ya definitivamente suspende los efectos de los actos reclamados, en este caso de la emisión de los acuerdos tanto de CENER como CENACE. Pero yendo un poco más allá, lo que a mí me parece más preocupante un poco es que seguimos un poco en el sentido de confrontación en el sector, un poco entre la iniciativa privada y las autoridades de la materia, y ese ambiente un poco enrarecido que se vive, un poco de pelea, de confrontación, como ya lo decía. Creo que es pues, grave que la autoridad no haya primero tratado de eh, comentar, socializar los temas antes de emitir los acuerdos, sobre todo con las inversiones que ya estaban realizadas, ¿no? Porque, pues, si no hay inversiones o están en proceso, pues bueno, hay una afectación, pero cuando ya hay inversiones realizadas y cambian, como yo siempre digo, las reglas del partido durante el partido, pues es donde definitivamente hay una afectación importante. Creo que, y si, no quiero salirme mucho de la pregunta, pero sí creo que es bien importante que, y un poco ya lo decía Julio en su intervención, es muy importante mantener el clima favorable de inversiones. Y
y este tipo de respuestas jurídicas o legales que las empresas o las asociaciones han logrado, pues es benéfico para sus proyectos, para el sector en términos generales, para el sector de renovables y para la agenda climática de México. Pero no es, digamos, el mejor escenario en el cual se deben dar las inversiones. Creo que no es, digamos, se va a ir un poco feo, pero a punta de suspensiones o de juicios de amparo como tiene que desarrollarse el sector. Al contrario, creo que debería haber más bien un impulso hacia este tipo de proyectos. Siempre se comentó el hecho de que no se querían subsidios, pero sí que se permitiera, bueno, que se cumpliera con la ley, con lo que está establecido en la ley y que se permitiera el desarrollo de los proyectos. En otros países incluso se apoya mucho más decididamente los proyectos de energías renovables. Ya básicamente no se piden apoyo, simplemente que se permita el desarrollo libre de los proyectos y de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Entonces, mucho se comenta sobre el tema de que pues ha habido una reforma silenciosa, por así decirlo. No ha habido una reforma formal en la Constitución, a la Constitución, en las cámaras, pero sí se ha hecho de manera, digamos, silenciosa a través de regulaciones, ¿no? Y esto también, pues, atenta con el Estado de Derecho, al Estado de Derecho, y cambia, pues, totalmente el sentido del desarrollo de los proyectos en México y en particular del sector renovable. Entonces, creo que, pues, mientras las condiciones sigan como están, con esta un poco política, digamos, en sentido contrario, pues se tendrán que haber los juicios y seguirán, pero no creo que sea el mejor camino, digamos, para poder seguir, aunque sea el único camino que tendrán que emplear las asociaciones, organizaciones y empresas que están involucradas en el sector renovable en particular. Gracias, Pati. No, gracias a ti. Y pues sí, no es un escenario muy alentador. Hemos visto también inversionistas que tienen un apetito de riesgo diferente en las diferentes fases desde antes de la apertura de la reforma energética, después inversionistas que tenían claras la visión de las subastas, bueno, otros que apostaban por otro tipo de estrategias de mercado. Aún seguimos nosotros revisando proyectos muy verdes, ¿no? Que quizás tengan una expectativa a un más largo plazo. Y sí, pues dependerá también del tipo de proyecto, la ubicación, también si es del antiguo de la nueva ley, el número de permisos que tengan, de los que tengan o de los que no tengan, ¿no? Eso también yo creo que hay mucha duda e incertidumbre cuál es el tipo de proyectos que deberían de comprar y cómo está el estatus de los permisos, sabiendo también que tenemos una CRE pues debilitada y que inclusive, bueno, está hasta cerrada en algunos, hasta el año que viene prácticamente. No tenemos tampoco mucho contacto con las instituciones gubernamentales para tener los permisos. Entonces, sí, aquí hay un reto importante también de selección, ¿no? Y pues quisiera que Casiopea, con su experiencia también en el tema regulatorio, nos hablara un poquito cuál es la situación legal de los permisos otorgados ya por la CRE y de cara a los que, si tienes una perspectiva de si se van a otorgar más permisos o cuál es la situación. ¿Qué está pasando, Casio? Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Enerir, por la invitación. Es un gusto compartir este panel con colegas muy estimados. Mira, creo que el tema de los permisos es bastante relevante para empezar a introducir la problemática que tenemos en cuanto a la regulación del marco de todo el sector eléctrico, ¿no? Y es que estamos tratando de resolver una problemática que es limitar la mayor penetración de energías renovables, evitando dar nuevos permisos, porque si comparamos este año, el 2020, con el 2019, se han otorgado 70% menos de permisos. Esto no es necesariamente relacionado con que hubo suspensión de actividades, no está tampoco relacionado con que no hubo el mismo número de solicitudes, ¿no? Porque al final estamos en una recesión económica, sino es porque en realidad la CRE ha encontrado la manera de frenar
la inclusión de nuevos participantes en el mercado y de limitar la penetración particularmente de energías renovables, porque en eso sí hay que ser muy claros, la mayor parte de las solicitudes de permisos son de energías renovables, particularmente eólico y solar. Y a través de esto se plantea como una solución de, bueno, voy a limitar la penetración de energías renovables hasta que logre ordenar todo el sector e implementar mi política energética, ¿no? Pero creo que hay que ser muy claros en el punto de que hay muchas oportunidades de atender esta problemática. Sí, efectivamente una mayor penetración de energías renovables tiene sus pros y contras en el sistema, pero hay diferentes maneras de atenderla. Y desde el punto de vista del marco regulatorio, también tenemos que decir que el marco regulatorio está incompleto para permitir la correcta penetración de energías renovables. Nos falta implementar de manera oficial y en términos de la operación de reglas de mercado el MTR. Nos falta implementar un mercado de hora en adelanto, que eso va a permitir mitigar muchísimo la diferencia del pronóstico de generación con la generación real y así evitar todas las problemáticas a las cuales está haciendo alusión el SENACE cuando habla de que hay demasiada energía renovable y no saben cómo mitigar esa variabilidad. También tenemos que hablar de un tema de manual de pronósticos, de implementar mejores prácticas para afinar estos pronósticos y evitar que haya desviaciones importantes que puedan derivar en un impacto negativo en el despacho de plantas térmicas, por ejemplo. Entonces, esta falta de definición, digamos, o falta de actualización del marco regulatorio y de darle continuidad a los lineamientos que teníamos considerados para justamente fomentar una mayor penetración de energías renovables y llegar a nuestras metas de transición energética, no se ha dado. Y esto es plena responsabilidad tanto del regulador como de CENER. Entonces estamos tratando de implementar una solución que es limitar el acceso a las redes o limitar el acceso a tener más permisos sin querer atender la verdadera problemática, que es que no tenemos las herramientas regulatorias ni tampoco técnicas, porque también es una realidad y se ha hablado en los paneles anteriores que una de las mayores problemáticas es la falta de inversión en transmisión. Y esto nuevamente es un mandato específico de la Comisión Reguladora de Energía, de CENER, del transportista. Entonces, debemos hacer un análisis un poco más amplio de cuáles son las verdaderas problemáticas que se están generando en nuestro sistema para poderlas atender correctamente, en lugar de solo querer tapar el sol con un dedo, que es limitando la entrada y otorgando nuevos permisos, ¿no? Claro, y hasta el momento, pues también esta situación del COVID yo creo que tampoco ha permitido que se vean otros planes como más robustos en cuanto a cuáles son las inversiones que se van a hacer en el tema de transmisión. Es algo que pues preocupa a México, no solamente preocupa a México, preocupa a toda la región en general también, ¿no? Creemos que es donde tiene que poner el foco inmediatamente. Más adelante hablaremos también de almacenamiento y de, bueno, las perspectivas que se vienen para México. Ocasio, muchas gracias. Para darle un poquito un giro a la situación actual, ¿no? Ya tenemos pues muchos amparos, muchos inversionistas esperando a ver qué sucede. ¿Qué pasaría si seguimos igual, Julio? ¿Cómo se recuperaría esta confianza, certidumbre, metas claras y que quizás el próximo equipo de trabajo convenza a este sector a retomar, a volver a México? ¿Cómo crees para ti que sería la situación ideal para darle a un inversionista pues esa certidumbre de que a lo mejor esto es pasajero y en unos años vamos a ver otra cara? ¿Sería posible que se diera un giro a la política energética en esta administración actual? ¿Cómo lo ven? No te escuchamos, Julio. Perdón, te puedes quitar el mute. Gracias. La frase de la pandemia estaba en mute. Pues sí, digamos, creo que lo más importante para recuperar confianza y certidumbre tiene que ver con la cara que el gobierno da y sale a buscar inversionistas para invitarlos y confiar en México, ¿no? Entonces, debe haber una visión clara, ¿no? Debe haber metas ambiciosas pero realizables y debe haber un plan y estrategias y vehículos de cómo va a conseguirlo, ¿no? Evidentemente, eso es lo que había sido, ¿no? La reforma energética, los cambios en las leyes para tratar de
mejorar continuamente las reglas del sector y de esa manera atraer, como se hizo, ¿no?, a inversionistas de todas las regiones del planeta para apostar en México por el largo plazo, ¿no?, por tecnologías nuevas, por innovación, por empleos, por manufacturas. Y digamos, ahí está armada como que una parte de la estrategia, ¿no? O sea, creo que es importante tener ese discurso y esos argumentos de venta para lograr que alguien voltee nuevamente a ver a México y diga, ah, mira, parece que hay algo interesante que puede pasar acá, ¿no? Pero el siguiente paso tiene que ver con la certidumbre, ¿no? Y si bien, como comenta Casiopea, es un hecho que el marco jurídico y regulatorio del sector tiene que seguir evolucionando, hay cosas pendientes, pero naturalmente tiene que ir cambiando y adaptándose a la nueva realidad que vivimos, no solo por la pandemia, sino por el cambio climático y por el nuevo portafolio de tecnologías que han avanzado rápidamente y que obligan a todos los sistemas eléctricos del mundo a renovarse. Y lo han hecho todos sin problemas, ¿no? O sea, son soluciones técnicas a problemas técnicos y siempre hay gente que lo puede resolver, ¿no? Pero creo que son estos dos elementos fundamentales, ¿no? Primero es, pues tendrás que seguir adecuando las reglas y el chiste es dar la certeza a todos de que, pues, primero vas a cumplir las reglas, vas a cumplir las reglas para actualizar tus reglas, ¿no? Y vas a incluirlos a todos los que tienes que incluir, pues, para esa revisión y modificación. Porque si no lo haces así, entonces se quedan cambios que dejan un sabor irregular en la boca, ¿no? Y no necesariamente vas a atraer de nuevo al tipo de inversionistas que buscarías atraer al país, sino probablemente te quedarás con inversionistas en un segundo o en un tercer nivel en términos de su calidad y de su moral en todo caso, ¿no? Creo que hoy por hoy hay muchas expectativas, ¿no?, del cambio que estamos viendo en nuestro vecino del norte, ¿no?, y la rotación que va a tener la política climática y su posición global y diplomática global en términos del cambio climático. Y yo creo que habemos muchos que somos optimistas en términos de pensar que Estados Unidos no va a permitir que nos descarrilemos de los objetivos que ya nosotros autorizamos internamente, ¿no? Entonces, cumplir el Acuerdo de París es mandatorio y tendrá que ser mandatorio, ¿no? Seguramente habrá exigencias para que los cumplimientos y los pronunciamientos adicionales en las próximas COPs, ¿no?, vean metas más agresivas por parte de todos los países, ¿no? Empezando por, pues, lo que hemos visto ya en todos lados, ¿no? Neteo de un 50% total de emisiones. Y creo que México tiene muchas herramientas para poder hacerlo fácilmente, ¿no? El punto es tener esa voluntad que creemos que de momento no han habido señales para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido también veo, digamos, un poco de escepticismo en términos de si realmente podremos hacer un twist en la política todavía en este gobierno, ¿no? Y creo que no ha habido una sola señal que nos permita pensar que eso pueda cambiar. O sea, no hay diálogo, no hay apertura, no hay una visión clara y transparente, no hay un desarrollo incluyente. Pero nuevamente tendremos en 4 años la posibilidad de elegir a un nuevo dirigente y creo que el que quede tendrá que estar listo y preparado para correr no un maratón sino un sprint, de alistarse, de ver qué se trastocó en el marco jurídico para corregirlo, ¿no? Cómo corregirlo, estar abierto con todos los participantes del mercado para ver qué se tiene que hacer y cómo hacerlo. Y tener un discurso muy creíble de qué va a hacer y cómo lo va a hacer y de nuevo, un plan claro de cómo conseguirlo, porque creo que cada año que nos tardamos en avanzar en la transición energética nos alejamos un poco de la meta de París, pero 6 años pudieran ser tiempo suficiente para ponernos las pilas y retomar esa senda, y si no cumplimos, al menos quedar muy cerca de cumplir, ¿no? Y creo que es ahí donde nuestros próximos candidatos y próximos presidentes, ¿no?, tendría que estar apostándole, ¿no?, a ver cómo sí se puede lograr algo que en este sexenio parece que hemos decidido olvidar por un tiempo, ¿no? Y pues ojalá y haya candidatos que traigan este tema muy arriba en su agenda y que sea una de las prioridades como la están mostrando gobiernos extranjeros.
Pues sí, Julio, y precisamente una contradicción, ¿no? El G20 acaba de firmar sus compromisos, tanto para la recuperación post-COVID, acaban de sacar su comunicado y entre ellos incluye pues el compromiso por generar energías limpias y el uso de la eficiencia energética, ¿no? Esto es algo que pues es una contradicción porque el Estado sigue firmando compromisos y sigue obligándose a ciertos temas a nivel internacional y no lo vemos al nivel local, ¿no? No sé también, Efraín, si tú quisieras comentar algo al respecto, cómo ven también los estados estos compromisos que se están adquiriendo a nivel federación, que pues no corresponden con lo que es el discurso político actual, ¿no? ¿Nos quisieras profundizar al respecto? Sí, pues es complicado porque a final de cuentas la decisión sobre la política energética pues es de la federación y pues los gobiernos locales rara vez pintan en la toma de decisiones sobre este marco jurídico y esto nos pone en un predicamento. Por otra parte, lo que les comentaba sobre este tema de pues, ser lugares de destino de los proyectos, pues nos pone en una desventaja, porque a final de cuentas, quien se lleva el peor panorama es el Estado, ¿no? En este sentido, varios estados se han estado en una constante alianza. Por ahí ha sido muy sonado el tema de la alianza federalista y el tema de energía está dentro de la agenda. Durango es parte de esta alianza federalista. Este viernes pasado, perdón, se trató el tema sobre los impactos que tiene el uso de las energías no convencionales al medio ambiente y obviamente pues también que en el desarrollo económico el seguir utilizando este tipo de tecnologías no abona a ser competitivos, ¿no? Si queremos ser Estado, si queremos ser un país que atraiga inversión, debe de dar energía competitiva. Y no, en este sentido, pues no nos está apoyando la política, a final de cuentas, federal y todo este tema, que si bien no está escrito, no está dicho, las acciones parece todo lo contrario, ¿no? Ya lo comentaba por ahí Israel, pues parece una reforma silenciosa. Las no acciones que se hacen, pues básicamente están encaminadas a este paro o bloqueo de todos los procesos que están realizándose. Y pues los mismos estados han creado ante la desaparición, por ejemplo, de instancias como ProMéxico, que era un ente facilitador de la inversión para los estados, que era la ventana, y la desaparición de pues los estados no nos ha quedado más que de otra de hacerlo por nuestra propia cuenta. Y esta iniciativa que se ha hecho por la Alianza Federalista de Invest in México, pues busca este tema, ¿no? Y el tema de energía, que los estados que estamos en la alianza, pues tenemos una cantidad fuerte de proyectos que están detenidos, ¿no? Y pues nos toca a nosotros, a todos los gobiernos estatales, pues seguir, pues ser insistentes con exigiendo este cambio de políticas, ¿no? Algunos estados de la alianza ya han ingresado sus controversias constitucionales, otros estamos en vías de hacerlo también, pero pues creo que es una manera no tan diplomática de solucionar las cosas y el gobierno federal debe de ser sensible a esto, porque esto es un impacto económico directo a los estados que si de por sí se están viendo aminorados en el tema presupuestal por parte de la federación, el no poder tener las condiciones para atraer inversiones, tanto consumidoras, empresas consumidoras de energía como generadoras, pues nos ponen un predicamento porque no se están logrando las metas de una mejor calidad de vida, mejores salarios, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos una tarea muy fuerte, no estamos desanimados, estamos ya diseñando una estrategia y esperemos pronto ya ponernos a trabajar, a ejecutarla ya con esta conformación de la Alianza Federalista de Estados. Muchas gracias y pues sí, creo que es un gran impulso y sobre todo por el impacto que tienen, no solo como lo mencionabas, en las comunidades,
en comunidades que están alejadas, que no tienen acceso a electricidad, o inclusive algunas que tienen riesgo de que haya pues cortes de electricidad, ¿no? Y que esto implica un impacto en toda la cadena de valor y que le pega más pues a la gente siempre que tiene menos recursos y la que está más alejada, ¿no? Y es la que pues más nos preocupa, y yo creo que es donde las renovables pueden entrar fácilmente a resolver este tipo de retos, ¿no? Grandes retos hay, como lo acabas de mencionar. También hay posibilidades y opciones, ¿no? Como el tema de las soluciones de almacenamiento, así como el mismo de la construcción de redes inteligentes. Pero ¿qué nos falta? ¿Cuál es el estado actual de esta regulación de almacenamiento Casiopea? ¿Qué nos falta? ¿Cuál sería un buen marco regulatorio? ¿Cómo lo mejoraríamos para que esto no tuviera que esperar otros 4 años? Creo que en los avances tecnológicos siempre hay un dilema en cuanto a la regulación, de si te esperas a que la regulación sea perfecta para aprovechar la oportunidad o vas haciendo las inversiones, aprovechando esos pequeños nichos de mercado y conforme a la par se va ajustando la regulación. Y en eso justamente estamos en el tema de baterías. Si bien la participación del almacenamiento ya estaba recogido desde el 2015 en las bases del mercado, pasó mucho tiempo hasta que pudiéramos tener una regulación específica que se publicó en enero de 2019, pero en donde ahí se reconocían, por ejemplo, cuáles eran los productos o servicios que podían entregar los diferentes participantes del mercado que utilizaran almacenamiento. Pero en agosto de este año, la CRE decidió cambiar de opinión y decidió emitir un acuerdo en donde retiraba de publicación del Diario Oficial de la Federación esta regulación, y entonces ahora seguimos en blanco, ¿no? Hay diferentes condiciones que deberíamos de considerar para evaluar el almacenamiento, y creo que se aplican al mismo comentario que estaba haciendo anteriormente, de que la regulación no puede ser estática, tiene que irse ajustando a las necesidades no solo tecnológicas, sino de los diferentes participantes del mercado, y también escuchar a todos los potenciales usuarios, porque uno de los mayores beneficios que podría dar el almacenamiento no es solamente a la parte de la generación variable, sino a los mismos usuarios. Hoy estamos viendo una limitación en cuanto al acceso a la energía. Sabemos que hay muchas zonas en donde no hay capacidad suficiente para atender la demanda de los usuarios. Entonces están buscando soluciones de generación aislada. Están aislándose completamente de la red porque la red no es capaz de satisfacer sus necesidades, y ahí es donde el almacenamiento empieza a tener un rol muy relevante. Entonces vamos a ver a usuarios, principalmente usuarios grandes, intensivos en energía, que van a analizar esta oportunidad como una inversión, no solamente para solucionar sus problemas de abastecimiento de energía, sino para también solucionar sus problemas de calidad de energía en el suministro. Y ahí no se van a esperar a que la regulación sea perfecta, pero sí necesitamos mucho apoyo de su parte para presionar, porque al final todo el sector energético gira alrededor del consumidor. Entonces hoy podemos estar hablando a favor de los generadores, que se debe de fomentar la inversión, etcétera, pero el fin último de todas estas inversiones, de todo el marco regulatorio, de toda la política pública que se diseñe en el sector energético, debe de considerar como centro al consumidor. Si se están satisfaciendo sus necesidades en tiempo, en forma, en requerimientos, cada vez vemos que hay más consumidores que necesitan energía renovable por políticas corporativas, necesitan reducir sus emisiones. ¿Y qué puede hacer la política pública para atender esas necesidades y para ofrecer esas soluciones y que esos consumidores se queden en México y no se vayan a otros países? Entonces, dentro de todo este enramado de inversiones, de definiciones de estructuras para atender esa demanda, el almacenamiento sí definitivamente va a jugar un pilar muy, muy importante. Pero te digo, justo estamos ahí tratando de definir si vamos a ir pasos hacia atrás de lo que ya habíamos logrado con esta publicación en 2019, o si el almacenamiento no va a formar parte de esta nueva política pública de manera oficial, pero al final el mercado va a encontrar la manera de incorporarlo dentro de sus soluciones, porque es lo que siempre ha hecho y es lo que siempre sigue haciendo, ¿no? Hoy estamos viendo que Utility Scale ya no funciona, ya no es tan atractivo en términos de inversiones, pero está el abasto aislado, está la generación local. Entonces toda la dinámica de la industria se está acoplando para generar esas soluciones que sigan atendiendo la demanda y que permitan satisfacer todas las necesidades de los consumidores.
Entonces, como un mensaje también hacia dónde dirigirse ahorita para las personas que estén interesadas en México, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Vamos a también recibir preguntas del público que está por ahí. Nos interesaría también escuchar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus dudas, ¿no? Están aquí los expertos, aprovechen. Aparte del tema técnico y del tema de cómo resolver estos tipos de dudas que a lo mejor han surgido en la nueva administración de cómo controlar la demanda, de cómo controlar los picos de las energías renovables, etcétera, que ha habido tanta discusión. Pues hay un tema que es el más importante y yo creo que es el que más nos preocupa a todos, que es el tema de la regulación climática, ¿no? Tenemos ciertos compromisos a nivel internacional, hay muchas también empresas que ya traen ese tipo de compromisos y que vienen o que ya están implantadas en México y que quieren cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible, que tienen perspectivas de consumo de energía renovable y que pues evidentemente les afectan este tipo de regulaciones de cara a sus planes a futuro y al final del día afectan no solamente al ciudadano, al consumidor, al off-taker y pues a todos los de la cadena, ¿no? En este caso, Israel, ¿cuáles serían los riesgos principales que tenemos como país de no cumplir con la regulación en materia climática? Tanto pues, los daños ambientales a mediano y largo plazo y pues si esto se decide proteger el patrimonio natural de las generaciones presentes o futuras, ¿cuáles serían las implicaciones también para los jóvenes? O sea, para los resultados que vamos a tener después ¿quién va a pagar la cuenta? Así es. ¿Quién va a pagar la luz, no? Y al final todos se van a ir y ¿quién va a pagar la luz? Pues mira, yo creo que es bien interesante tu pregunta. Yo creo que hay dos diferentes consecuencias o dos consecuencias muy marcadas. Una es, por un lado, los temas legales. Ciertamente hay compromisos de México que tiene comprometidos el Acuerdo de París, el 35% para generar el 35% de su electricidad con energía limpia para el año 2024. El año 2024 ya está a la vuelta de la esquina, prácticamente ya pues estamos a 3 años, este año ya está acabando. Y bueno, a 2 para ya llegar al 2024, en realidad ya estamos muy cerca y no veo cómo las metas se puedan cumplir. Hay una pequeña, digamos, esperanza con el triunfo de Biden en Estados Unidos, que él, digamos, lo que yo he visto que ha mencionado y un poco su equipo de trabajo es que van a reactivar una oficina en la Casa Blanca contra el cambio climático, y lo cual pues es totalmente opuesto a lo que actualmente maneja Trump, que es él, bueno, pues entiendo que no cree en el cambio climático y apoya la generación con combustibles fósiles, ¿no? Entonces ahora se viene un cambio importante. Ahora, ¿cómo puede esto traducirse, el que él llegue y tenga esa visión de las cosas, a un mejor manejo en México del tema? Pues a través del Tratado de Libre Comercio. Creo que por ahí pudiera haber algo. Está el capítulo de Investor State o de protección de las inversiones. Lamentablemente, una de las consecuencias de esto es que los inversionistas y las empresas que desarrollan proyectos y demás pueden irse a estos capítulos y generar paneles de controversias, lo cual afecta a México tanto a nivel reputacional como económico. Por otro lado, también está la opción de los arbitrajes a nivel internacional, que eso también pudiera traer nuevamente un tema de reputación y un tema económico de afectación, pues. Entonces, pues en ese sentido es grave. Por otro lado, el tema ambiental, pues ciertamente actualmente pues vemos un poco cómo se maneja el tema del deshielo en los polos o el tema de la intensidad de los huracanes, el aumento de la temperatura de los océanos. Ya hay algunas afectaciones, bueno, el tema de la contaminación ya ni se diga, pero ya hay algunas señales de la afectación del cambio climático en el planeta, pero definitivamente los que van a padecer esto serán las futuras generaciones
y ahí es donde ya no va a ser posible hacer nada si no tomamos acciones ahora. Y México pues no puede quedarse atrás en ello, sobre todo con compromisos firmados y con el gran potencial, que eso es algo bien lamentable. México tiene un gran potencial en energías renovables, no se diga solar, en eólico, y creo que podrían explorarse o explotarse por ahí otras tecnologías y otras formas de potencializar el tema de las energías renovables en México. Sin embargo, pues bueno, vamos como en otro sentido. Por ahí algunos países ya están fijando fechas específicas para que la mayoría de su generación de electricidad sea con energía renovable, o incluso que el total de su generación, como en el caso de Dinamarca, que ya es en unos cuantos años, el 100% de su generación será con energía limpia. Entonces, y otros países también. Entonces, bueno, pues ahí hay temas donde México tiene una asignatura pendiente. Los grandes fabricantes de automóviles también ya están inclinándose más hacia el tema eléctrico, y dejar de producir o de fabricar coches a combustión interna de gasolina o diésel en los próximos años también es una realidad. Y nosotros vamos como en sentido contrario. Entonces, más bien, yo creo que México deberá de replantearse totalmente su política energética en materia de generación, en materia renovable, y definitivamente ir un poco más en ese sentido, porque como digo, con el potencial que México tiene, es lamentable o sería lamentable que después tuviéramos serios problemas y que todo el mundo, con los años que ya están o con las metas que ellos tienen comprometidos o los objetivos que tienen comprometidos, ya nos lleven ventaja y México apenas vuelva a comenzar un poco con el tema. Eso creo que sería lo más lamentable para México y, bueno, en términos generales para el planeta. Gracias. No, gracias a ti. Y vemos que, bueno, se manifiesta este gobierno con que sí está a favor de las energías renovables, nomás no nos dice cómo. Se habla también de pues, oportunidades como la generación distribuida en comunidades aisladas. También se habla de una repotenciación de hidroeléctricas, ¿no? Hay algunos toques ahí de intención. Julio, ¿qué podríamos hacer para cerrar esta conversación y esperar las preguntas del público para aterrizar los deseos del actual gobierno con la realidad del país y la realidad del mercado hoy en día? ¿Qué nos darías tú un poco de visión para todos aquellos que nos están escuchando? Dicen, ¿cómo sigo trabajando en México? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son mis oportunidades? Tienes otra vez el mood, Julio. Creo que súbele al volumen. Sí, así es. Creo que este sexenio ha demostrado que el avanzar de manera desarticulada no te lleva a ningún lado, ¿no? El alterar el orden jurídico, el desmantelar las instituciones públicas, el minar sus propias capacidades y recursos humanos, creo que todo mundo hoy sabe que no es solución para nada, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado positivo si seguimos por este camino. Y creo que, de nuevo, o sea, si no hay una reacción en este sexenio, que hasta ahorita nada nos muestra que la vaya a haber, el próximo gobierno sí que tiene que ponerse las pilas pronto y ser ágil en la ejecución y en los cambios y en reestructurar el marco legal si hace falta, porque al fin y al cabo no sabemos hasta dónde vamos a llegar con los cambios en este gobierno. Lo que sí es un hecho es que estas tecnologías van a seguir mejorando, ¿no? O sea, si hoy son competitivas, en 2 años van a ser más y en 4 años todavía van a ser mejores. Y van a haber más alternativas, más opciones y más soluciones para los consumidores que ayuden a que cada uno pueda apostar cada vez más seriamente por esta transición energética, ¿no? O sea, creo que todos en nuestros hogares debiéramos apostarle por la eficiencia energética. Tenemos que hacernos más eficientes en el consumo. Seguramente todos nos jalamos los pelos. Yo ya ven que ya me los jalé, ¿no? Por las altas tarifas que estamos recibiendo y las facturas que van en incremento, porque al final es
ese consumo de oficinas o industrial que ahora estamos desplazando a nuestras casas, trae como consecuencia que hay cuotas más altas que tendremos que pagar. Muchos caerán en la tarifa de alto consumo tan pronto nos liberen de esa promesa presidencial de que no iban a subir. Y en ese sentido hay muchas soluciones que tenemos que explorar ya, ¿no? Creo que ahí, en términos de tecnologías, la energía solar, digamos, tiene todo para seguir comiéndose el mercado. Son más del 90% de los permisos o de los contratos de generación distribuida hoy en México, y seguramente mantendrán ese porcentaje y lo irán creciendo en el tiempo. Y soluciones tecnológicas de almacenamiento y de movilidad seguramente acentuarán esto, ¿no? O sea, creo que todos nos vamos a ir moviendo en esa dirección. El mundo se está electrificando, el mundo se está haciendo cada vez más renovable en ese sentido, y son apuestas serias que tenemos que empujar y que seguir trabajando en ver qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, habrá retos graves con los equipos de transición de quien sea nuestro próximo presidente, retos importantes de cómo incorporar todas estas necesidades que en 4 años de abandono en este sector vamos a tener que meter el acelerador a fondo en nuestro coche eléctrico para recuperar los años que nos van a llevar de ventaja a otros países. En términos estatales, lo que bien comentaba Efraín, ¿no? La parte de costos de energía eléctrica no van a mejorar bajo las condiciones que estamos viendo hoy. O sea, restringiendo la competencia y restringiendo fuentes más competitivas de energía, no va a haber tarifas más baratas. Entonces, esto nos lleva a que los industriales van a pagar más por la luz, y los residenciales seguramente van a recibir más de subsidio. Cuando podríamos estar saliéndonos de estas dos discusiones y teniendo tarifas más baratas y una reducción en el subsidio, si hubiera una apuesta mucho más concreta por este tema. Pero creo que los fundamentales de estas tecnologías están, ya no hay nada que los vaya a desplazar, ¿no? Están para quedarse, y creo que eso es lo positivo, ¿no? O sea, si bien estamos en una pausa de unos años para el desarrollo de nuevos proyectos, la realidad es que los proyectos por su propio peso irán desarrollándose y ejecutándose, aún cuando el gobierno tenga, como hoy lo tiene, ¿no? Políticas en contra de que estos proyectos vean la luz. Pues sí, también a mantenernos optimistas, hay una plataforma que acaba de lanzar el sector que se llama Renovables por México. También los invitamos a todos a seguirlo, a todas y a todas a seguir este tipo de iniciativas, a compartirlas con las personas que no están en este sector, ¿no? Que a lo mejor no están familiarizados también con el tema. Sirve para educar y mostrar también los beneficios y las ventajas que van a tener las energías renovables en el país en un corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el caso de Efraín, ¿cómo ustedes pretenden cerrar esta brecha en las comunidades que tienen en sus estados, que a lo mejor no tienen electricidad y que pudieran eventualmente usar la energía solar? ¿Tienen algunos planes para ello? ¿Están ustedes independientemente haciendo algo? Nada más para cerrar el panel. Sí, aquí quisiera hacer un comentario antes de responder la pregunta. A nivel regional también, claro, los estados hemos estado colaborando en un tema de información para detectar las áreas de oportunidad en el crecimiento de infraestructura, ¿no? Entonces, si bien ese era un tema que con eso dieron el portazo para no dejar entrar más proyectos, creo que sí empezamos a detectar estas áreas de oportunidad, ¿no? Es importante también ver el tema de otras medidas que puedan ayudar a alivianar un poquito el tema de infraestructura. Por ahí mencionaba Casiopea acertadamente sobre falta de algunos mecanismos de entrar en el mercado. Uno de ellos que creo que pudiera darle una ventaja muy fuerte también al sistema de transmisión es la demanda controlable, ¿no? Entonces, algo que ha quedado fuera del radar y que no se ve para cuándo salga, ¿no? Entonces,
también ahí nos quita. También las atribuciones que tenga almacenamiento en el mercado, para que también tenga un sentido económico, pues no se le ve mucho punto, ¿no? Bueno, por el lado de las comunidades, pues aquí, y creo que más o menos es un número que manejamos en un porcentaje muy similar, los estados que andamos en el 2 y el 1% de las comunidades que no tienen electrificación, se han estado trabajando con programas muy particulares en las comunidades que no tienen acceso a la energía, pero pues a final de cuentas esto debiera también ser apoyado por el gobierno federal, que mucho ha mencionado y mucho mencionó al inicio de la administración que este tema de eliminar la pobreza energética, pero hasta el momento no se ha visto un programa contundente en donde se lleve esta energía a las comunidades, y pues nos deja un trabajo muy fuerte. ¿Qué retos tenemos como estados? Nos dejan en una situación presupuestaria muy reducida a nivel estatal, y tenemos que ser innovadores en cómo llevar estas soluciones energéticas a los estados. Estamos trabajando con programas muy particulares. Aquí también necesitamos el apoyo de las asociaciones civiles y de las grandes empresas desarrolladoras para llevar soluciones de energía asequible a las comunidades. En ese sentido, algunas empresas han trabajado de la mano con el gobierno, por ejemplo, para electrificar pozos de agua que a veces llegan a ser un tema muy controversial con los temas de costo de energía, y que las comunidades pues no tienen los recursos para pagar esta energía, y pues esa es una buena estrategia. Entonces, pues los estados tenemos una tarea muy fuerte en ese sentido, y pues no vamos a decaer por esa parte. Muchas gracias, Efraín. Muy interesante tu participación y alentadora. También hay un hueco de oportunidad ahí. Y Casio, ahorita, si quieres profundizar lo que hablaba Efraín, ¿y qué opinas de las subastas privadas? ¿Crees que sea también una alternativa? Casio. Creo que las subastas privadas, o mejor dicho, los mecanismos para contratar energía de los privados siempre han sido la vía para detonar el sector eléctrico, ¿no? El autoabastecimiento nació por eso, por atender las necesidades de los consumidores privados. Después vimos cómo las subastas empezaron a evolucionar, la subasta de largo plazo para poder incluir a compradores privados, y después se desarrollaron diferentes iniciativas para facilitar esta compra o este encuentro entre generadores y compradores privados, para facilitar el atender a sus necesidades. Entonces creo que es algo que vamos a seguir viendo, particularmente el mercado de PPAs es lo que va a seguir alimentando el crecimiento del sector eléctrico, porque ya la demanda regulada no está dispuesta a seguir adquiriendo sus productos mediante procesos competitivos, y eso es una lástima nuevamente para los consumidores. No obstante, como decía también en las intervenciones anteriores y reforzando lo que decía Efraín, son los consumidores los que siempre van a seguir necesitando más energía, más asequible, de mejor calidad en términos del tipo de suministro, del tipo de productos que están buscando para atender sus metas corporativas, sus metas de reducción de emisiones, de mayor participación de energía renovable, de transición energética. Entonces creo que sí vamos a seguir viendo mucho movimiento desde este sector, o sea, de los contratos bilaterales, ya sea mediante grandes procesos competitivos como lo que se trató de hacer con Vitol o con Bravos, o tal vez procesos más reducidos por invitación, pero que definitivamente se van a tener que dar porque necesitas contratar energía. No puedes dejar de consumir ese servicio, ¿no? Y esa es una ventaja para fomentar el desarrollo de este tipo de proyectos. Gracias, Casiopea. Y cerramos contigo, Israel. ¿Qué le dirías a la gente que quiere seguir invirtiendo en México ahorita? ¿Qué tipo de cuidados tiene que tener en un minuto? Sí, cómo no. Pues mira, yo creo que México, con el potencial que decía, todavía tiene grandes áreas de oportunidad. Yo diría que pues tampoco hay que plantearnos el ya no invertir o el que ya no lleguen nuevas inversiones. Creo que lo importante será buscar los nichos, justamente, un poco ya lo mencionaba Casiopea, los nichos de oportunidades, áreas de oportunidad donde se puede invertir. A lo mejor la generación a gran escala por el momento un poco más complicado,
pero hay que considerar que México crece o tiene, o por lo menos antes del COVID, tenía, yo creo que sigue teniendo un crecimiento de la demanda del 3% anual, y hay que considerar también que el 2% de la población en México no tiene acceso a la red eléctrica. Eso es algo triste y lamentable. Entonces, las oportunidades de inversión y bueno, en el tema de generación distribuida, pues hay un gran potencial que habría que aprovechar. Entonces, creo que ahí están las oportunidades. Hay otros temas también adicionales, pero yo creo que por ahí podría ir. Gracias, Pati. Pues gracias a todos, cerramos este interesante panel, gracias a los ponentes que estuvieron cooperando con nosotros. Seguimos con el evento de Energir Latam. Muchas gracias a los organizadores. Que tengan muy buena semana y sigamos trabajando por un México más verde. Que tengan buen día. Chao. Gracias. Hasta luego.